Gracias, bendito Dios. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Señor. Gracias por coronarnos con tu presencia, Señor. Señor, necesitamos cada día más de ti en nuestra vida, en nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, hoy te pido, Señor, que te poses sobre cada uno de nosotros, Señor. Como aquellos que estaban en aquel aposento, Señor, y tú descendiste sobre ellos, así te pido que descienda tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Dios, lo que hacemos aquí es más que lo que vemos. Señor, lo que hacemos aquí, Dios, lo hacemos por ti, lo hacemos para ti. Hemos venido a rendirte culto, Señor. Hemos venido a honrarte. Hemos venido a decirte, Dios, eres lo más importante en nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Sin ti de nada serviría, Señor. No valdría la pena lo que estamos haciendo, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca cada una de nuestras vidas, Señor. Yo me presento delante de ti. Señor, soy tu hijo y estoy aquí también para ser enseñado, Señor. Yo te pido que tu palabra hable, que tu palabra, como espada de dos filos, entre a cada corazón, Señor. Que tu palabra enseñe, que tu palabra alumbre el camino, que tu palabra dirija nuestras decisiones, nuestras vidas, Señor. Llénanos, Espíritu de Dios. Háblanos en esta mañana, Señor. Yo necesito ser ministrado por ti. Necesito ser enseñado por ti. Necesito, Padre, que tu palabra me dé ese alimento, que tu palabra fortalezca mi espíritu, Señor. Gracias, amado Dios, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y la iglesia dice: quiero compartirles una palabra. He seguido allí meditando en esa misma carta, en esa misma epístola. Y el mensaje lo titulé en esta mañana: dos piezas que no encajan. ¿Cuántos han tratado de armar un rompecabezas? Dos piezas que no encajan, y a veces uno se mata la cabeza y busca y arma. O cuando, yo recuerdo cuando era niño, yo hacía unos carritos, yo le desarmaba. Mi papá dejaba una grabadora mal parqueada en aquel entonces cuando los casetes existían, y yo le metía el destornillador y le sacaba los motorcitos y hacía carritos y todo. Y cuando no encajaba un engranaje con el otro, y en estos días me encontré con una señora que fue la abogada de mi mamá en un litigio que mi mamá tuvo hace muchos años, finales de los 80, principios de los 90. Y eso me hizo recordar, cuando la saludé, me hizo recordar aquel tiempo en que mi mamá, mi madre, y por ende nosotros como familia, sufrimos una aparente derrota en un litigio judicial. Mi mamá empezó de cero su laboratorio. Ella se graduó como microbióloga y empezó su laboratorio. En aquel momento, el primer laboratorio en Barranquilla en ofrecer servicios de microbiología industrial. Laboratorios clínicos había muchos, pero el laboratorio de microbiología industrial, ella fue pionera en eso. Y recuerdo que ella tomó un pedazo de la casa de mi abuela, esas casas grandes de Barranquilla. Ella cogió un pedazo de la sala y allí construyó, hizo su laboratorio, y su laboratorio empezó a crecer, empezó a posicionarse en Barranquilla, incluso en la costa atlántica. Venía trabajo de diferentes ciudades, y el laboratorio le empezó a ir bien, empezó a prosperar, empezó a crecer. Sin embargo, yo no sé en qué momento
mi mamá salió asociándose con una amiga de ella. Yo no sé cómo fue eso, sino de un momento a otro resulta de que mi mamá tenía una socia en el laboratorio. Y era una amistad tan cercana. Nosotros íbamos a la casa de ella venía a la casa nuestra, íbamos de vacaciones juntos. Nosotros a esa amiga de mi mamá, nosotros le decíamos tía, y a los hijos de ella le decíamos primo. Era algo muy, muy cercano. Y todo iba bien, no sé ni por qué. Yo creo que mi mamá no tenía ni siquiera la necesidad de hacerlo, pero terminó asociándose con ella. Pero un buen día llega Cristo. A la primera que llegó en nuestra casa fue a mi mamá. Ella fue la primera en conocer al Señor. Y cuando mi mamá empieza a caminar con el Señor, empezaron los problemas con esta amiga, con esta socia. Finalmente llegó el llamado a fundar esta iglesia. Nos tocó salir de Barranquilla para venir acá como enviados, como misioneros a fundar esta iglesia. Y para acortarle el cuento, eso significó perder por completo el laboratorio de mi mamá. Mi madre no pudo salvar nada de ese próspero negocio que con tanto esfuerzo ella había fundado. Y fue algo doloroso porque fue, digamos que lo fundamos entre todos. Yo recuerdo que yo me hice biólogo porque yo crecí jugando en el laboratorio. Yo jugaba con el microscopio, jugaba con la autoclave, jugaba con este tipo de cosas. Y yo estaba familiarizado con eso. Y fue muy doloroso para nosotros. Y venir acá al Rodadero y decir, Dios, se perdió absolutamente todo. Porque la socia de mi mamá se quedó con todo. Mi mamá no pudo salvar ni un tubo de ensayo de ahí. Perdió absolutamente todo. Pero también recuerdo que cuando eso sucedió nos metimos en la palabra, porque uno dice, Señor, lo más lógico es que si tú nos llamaste al Rodadero, tú nos ibas a defender. Entonces aquella gran amiga se convirtió en la peor enemiga. Aquella que era tan tierna, tan dulce, le salieron unas garras increíbles y empezó a pelear como gato boca arriba y terminó quedándose con el laboratorio de mi mamá. Y recuerdo que nos metimos en la palabra de Dios buscando una respuesta, porque uno siempre dice, Señor, ¿qué pasó aquí? Si vinimos a servirte, ¿por qué no nos ayudaste en este litigio? ¿Por qué no salieron las cosas a favor de nosotros? Y en esa búsqueda entramos a la segunda carta a los Corintios. Yo le dije que seguía con la segunda carta a los Corintios, esta vez en el capítulo 6, en el versículo 14. Un texto muy repetido, un texto muy conocido, muy trajinado y también pocas veces predicado. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 14 hasta el 18. Y el apóstol empieza con una afirmación o con un imperativo, incluso podríamos decir. ¿Qué es lo primero que él dice? Ahí hay un mandamiento que dice, no os unáis en yugo desigual, ¿con quién? Con los incrédulos. Y ahora vienen 5 preguntas retóricas. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Usted le ve algún compañerismo a eso? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué sigue diciendo? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o sea, el diablo con Satanás? ¿O qué parte el incrédulo, el creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, o sea, usted y yo, ¿qué dice de nosotros? Sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos creen eso? Por lo cual, ¿qué nos dice a nosotros? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué dice que cuando nosotros hacemos eso, qué hace el Señor?
y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, vamos a mirar un poquito el contexto en el que el apóstol Pablo escribe. Él está escribiéndole a los corintios. ¿Cuántos recuerdan una de las características de Corinto? La ciudad de Corinto. La característica más sobresaliente, a pesar de que era una ciudad donde había mucho dinero y mucho comercio, la característica más sobresaliente de Corinto era su tremenda inmoralidad. Era una debacle moral parecida a la que se está viviendo aquí en nuestro país. Pablo quería levantar una iglesia buena en medio de una ciudad extremadamente corrompida. Cualquier parecido con nuestra actualidad hoy, queremos levantar una iglesia sana, una iglesia santa, una iglesia limpia en medio de una sociedad llena de corrupción. Pablo quería formar personas santas. ¿Y santo sabe qué significa? ¿Cuántos saben qué significa santo? Apartado. No se puede ser santo sin ser apartado. No se puede ser santo sin ser diferente. Fíjese, en la historia que les comenté al principio, ¿en qué momento aquella entrañable amiga de mi mamá se convirtió en una enemiga? ¿En qué momento empezaron a surgir los problemas? ¿Cuándo empezaron ellas que yo les conté la historia, ya se les olvidó? La conté hace 2 minutos. Cuando ella se convierte, en el momento en que mi mamá decide apartarse, o sea, ser santa, decide vivir de una manera diferente, en ese mismo momento ya esas 2 piezas que antes encajaban perfectamente, dejaron de encajar. Empezaron a surgir roces que nunca antes había visto. Antes se acoplaban perfectamente como las piezas de un rompecabezas o de un engranaje. Pero ahora ya esas 2 piezas no había forma de conciliar nada. ¿Y por qué no había forma de conciliar nada? Porque una de esas 2 piezas había experimentado una transformación, había experimentado un cambio. Antes de cambiar, ensamblaban perfectamente, pero hubo una que empezó a cambiar, de manera que ya esas 2 piezas no encajaban de ninguna manera. Y el versículo 14 empieza con esta declaración, afirmación, exhortación, podemos decir incluso una amonestación. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No hay que hacer mucha exégesis ni mucha hermenéutica para interpretar, entender y aplicar esta afirmación que nos entrega la palabra ahí. Si el apóstol quiere levantar una iglesia sana, buena, una iglesia de impacto en una ciudad corrompida como Corinto, necesariamente tiene que llamar a los creyentes a hacer una separación, como tengo que hacerlo yo hoy con ustedes. Tengo que decirle, hermano, hay que separarse. ¿Cuántos quieren ser santos? Ser santo significa ser apartado, separado. Hay que desligarse, no unirse. Si queremos vivir una vida cristiana en victoria, tenemos que empezar por apartarnos del mundo. También Santiago, en la epístola de Santiago, enseña y dice claramente que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hay que separar las fichas que no encajan. Hay que separar las piezas que no encajan. Tanto Cristo como Pablo aclaran que no se trata de volvernos unos extraterrestres. Ay, entonces, pastor, no voy a tener con quién hablar. No se trata de que entonces ahora nosotros vamos a levitar. Se trata de no entrar en relaciones estrechas. Es decir, no entrar en yugos. Se trata de no entrar en yugos. No se trata de que usted, imagínese, entonces vamos a hacer que como nos vamos a tener que ir a vivir yo no sé en dónde, en la luna.
Pero no se trata de eso. Se trata de no entrar en relaciones estrechas. Se trata de no entrar en yugos con gente que no comparte nuestra fe. Y entre más estrecha es una relación, más va a perjudicar nuestra vida espiritual. Entre más estrecha es tu relación con el incrédulo, con el creyente, más va a perjudicar tu vida espiritual. Por esa razón es que este versículo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿A cuál de todas las relaciones humanas es a la que más se aplica este versículo? ¿A cuál cree que usted? Dígalo fuerte. Al matrimonio. ¿Y por qué? Porque le pregunto, ¿podrá haber una relación más estrecha que la relación matrimonial? Ninguna. Por esta razón, este versículo se ha aplicado mayormente a la relación matrimonial. No hay un vínculo adquirido más íntimo, no hay un yugo más fuerte que el que se adquiere a través del matrimonio. Tan es así que la misma palabra lo dice, nos lleva a eso. La palabra cónyuge proviene de la familia etimológica de yugo. Viene del latín conjux o conjugis. Propiamente significa el que lleva el mismo yugo. Yo llevo el mismo yugo con María Angélica. Usted lleva el mismo yugo con su esposa, el mismo yugo con su esposo. Los dos van indefectiblemente unidos. Hay una relación estrecha. Por eso esta palabra se aplica principalmente, mayormente, a la relación de pareja. La palabra enseña clara y tajantemente: no te metas en el mismo yugo con un incrédulo. ¿Por qué? Porque es un yugo desigual. Son piezas que no encajan. Así como cuando usted trata de meter a la fuerza una pieza con otra que no encaja. ¿Qué sucede? Si usted coge un rompecabezas y usted ve que esa pieza no encaja ahí, pero usted la forza, se va a dañar, va a producir un daño. La palabra enseña clara y tajantemente: no te metas en el mismo yugo con un incrédulo, no te novies con un incrédulo, no te cases con un incrédulo, porque te vas a echar a perder la vida. Y luego lo afirma con 5 preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que la respuesta es obvia. Vamos a mirar esas preguntas. La primera que dice es que ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Respóndala. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esas piezas no encajan. Después dice: ¿y qué comunión? La luz con las tinieblas. Esas piezas no encajan. Después dice: ¿y qué concordia? Cristo con Belial. Esas piezas no encajan. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo? Después dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Usted puede mirar cada pregunta, tiene cosas diferentes. Compañerismo, no hay. Comunión, no hay. Concordia, no hay. Parte el uno con el otro, no hay. Acuerdo, no hay. Mejor dicho, no se una, no se meta con el incrédulo. No se asocie. Mire, el creyente que se casa con un incrédulo, la creyente que se casa con un incrédulo, el creyente que se casa con una incrédula, va a sufrir. No quiere decir que las relaciones entre cristianos sean perfectas, no. Pero mi querido hermano, la experiencia también, son 29 años haciendo esto. El creyente o la creyente que se casa con un incrédulo va a sufrir. Va a sufrir como una pieza de rompecabezas que usted la trata de meter donde no va. Va a sufrir. Va a producir daño, como si usted trata de encajar una pieza donde no tiene que ir. Esas piezas no encajan. ¿Sabes más? Podría irme un poquito más allá, porque en la práctica he visto que aún es inconveniente cuando
Ambos son creyentes, pero tienen estaturas espirituales muy diferentes. La hermana que es líder, el hermano que es pastor y se casa con el hermanito o la hermanita recién convertido, que apenas está dando sus primeros pasos en el evangelio. Va a sufrir, es un yugo desigual. Usted se amarra a un yugo completamente descompensado y después no se lo va a poder quitar. Y un yugo descompensado maltrata, un yugo descompensado es difícil de llevar. Hay gente que vive matrimonios que dicen que es peor que un matrimonio a la fuerza. ¿Cuántos años llevas de casado? No, yo llevo 5 años de casado, pero eso han sido como 5 minutos nada más, como 5 minutos abajo el agua, más o menos. Difícil. Una carga terrible cuando el matrimonio es algo que Dios lo diseñó para que se disfrute, para que se goce. ¿Y por qué? Porque se meten en relaciones completamente desequilibradas. Mi hermana, mi hermano, si tú has crecido en estatura espiritual, el Señor te va a mandar a alguien que tenga una estatura espiritual algo parejo contigo, que tú vas a poder caminar bien y disfrutar esa relación. Pero si tú te metes con alguien completamente descompensado contigo, va a producir daño, como una pieza que trata de encajar en el lugar donde no cabe, va a producir daño. Y hay gente que cuando uno les dice esto, ay, pastores, que si usted lo viera, las hermanas cuando se enamoran del inconverso, si usted lo viera, eso es más sano que un poco de cristiano. Mire, yo he visto allá en la iglesia unos que son más sinvergüenza. No, que él es católico, pero mire, eso es, mejor dicho, eso es más bueno que el pan. Pastor, es que esa niña, usted la ve, es un ángel. Es mejor que cualquiera de las que hay en la iglesia. Se lo estoy diciendo porque me lo han dicho. Cuando una persona quiere meterse donde no se debe meter, busca mil excusas, tiene que buscar la manera de... Pero sabe que mi hermano, mi hermana, no insista. Pablo dijo claramente, la palabra dice claramente, no te unas en yugo desigual con el incrédulo. Y si nosotros nos apartamos del consejo, lo vamos a lamentar toda la vida. Es más, hay que tener hoy en día mucho cuidado, porque no todo el que asiste a una iglesia es un verdadero creyente. Hay muchos incrédulos sentados en las iglesias. Hay muchos incrédulos que sirven en el altar. Hay muchos incrédulos disfrazados. La palabra también contempla esa realidad. La palabra es clara, dice, no te unas. Pero nosotros siempre le andamos buscando la comba al palo, ¿cierto? Siempre le andamos buscando el acomodo, sobre todo cuando uno se enamora. Y más las mujeres, una mujer se enamora y no ve nada. Shakira, ciega, sorda, muda, no. Mejor dicho, como dicen los pelados, la perdimos. Y entonces empezamos a buscarle el acomodo. Como usted agarra 2 piezas de un rompecabezas que evidentemente, oye, eso no va ahí. No, espérate, eso se le busca y la queremos hacer pegar donde no pega. Hermanos, dejemos de buscarle acomodo a 2 piezas que no encajan. Porque tratar de forzar 2 piezas que no encajan va a producir daño. Ahora, caso distinto, porque ahora no vaya a decir el caso distinto, es el que llega al Señor estando casado. Yo llegué y conocí al Señor, pero ya usted llegó casado. Entonces, ¿será, Señor, que yo me puedo separar de esa inconversa infiel?
No, un caso distinto. Si usted llegó casado con esa inconversa, el Señor lo va a ayudar a que usted se la gane para Cristo. Esa es la realidad. ¿Ve? Es un caso distinto. En este caso particular incluso es una bendición, porque Dios lo respalda a usted para que usted traiga a ese creyente, a ese impío bandido, usted lo traiga al Evangelio. O a esa impía, usted la traiga al Evangelio. Pero Dios no va a hacer eso con un soltero cristiano que ya escuchó la palabra y que deliberadamente decide desobedecer. Ahí Dios no te va a respaldar, porque sencillamente iría en contra de su palabra. Fíjense en algo, al soltero Dios le dice no te cases con un incrédulo, pero al casado que ya llegó casado con una persona incrédula le dice no te separes. Y aquel que llegó, aquel hombre o aquella mujer que ya llegó casado al Señor y que venía, obviamente, se casaron ambos en ignorancia, ambos sin conocer al Señor. A ese varón que se convirtió y su esposa no se ha convertido, el Señor es su socio en ayudarlo a ganársela a ella. Y viceversa, el Señor es su socio en ayudarla a ganárselo a él. Pero cuando usted siendo cristiano, sin haberse casado, y el Señor le está diciendo, no te metas en un yugo desigual, y usted se mete, ya la cosa es muy distinta. Porque usted va de entrada caminando en abierta desobediencia a la palabra de Dios. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, si tienes a un incrédulo en la mira, si tienes a una incrédula en la mira, detente. Ojo, peligro. Puedes decir, no, es que me lo dijeron en la iglesia. Es más, asumo, me lo dijo el pastor Igor, aunque no se lo estoy diciendo yo, se lo dice la Biblia, se lo dice el apóstol Pablo. Pero si tiene que darle una explicación, es que no, lo que pasa es que el pastor me dijo que contigo no. Pero ojo, detente. Fracaso a la vista, dolor a la vista, tristeza a la vista, amargura a la vista, daño, destrucción. Se ve venir, no hay que ser profeta. El Señor me está mostrando que ese matrimonio va a ir mal. No te está mostrando el Señor, como si usted sale del cielo nublado y dice, el Señor me está mostrando que va a llover. No, eso se ve venir. La niña de Dios que quiere meterse con un inconverso, es católico. La niña, el joven de Dios que quiere meterse con una inconversa, eso se ve venir. La tormenta se ve venir. No hay que ser profeta. Caminando en desobediencia, te va a tratar de meter dos piezas que no encajan. Ahora, si bien es cierto que la aplicación más importante, podría decirse, más insigne de este texto es a las relaciones de pareja, también es evidente que este mandato que da el apóstol, yéndonos un poquito al contexto de los corintios, no se restringe únicamente al caso de los matrimonios. El yugo desigual no es solamente para las relaciones de pareja, se refiere a muchas otras relaciones que requieren cercanía, que requieren compromiso. Y el Señor te dice, no te metas en yugo desigual. Por eso empecé con el ejemplo que les puse, porque yo viví en mi madre, en el pellejo de mi mamá, yo viví una de esas relaciones que no encajan, que no cuadran, que no funcionan. Cuando tú te asocias, las sociedades entre creyentes e incrédulos. Mire, cuando mi mamá se asoció con ella, la cosa al principio funcionaba divinamente. Pero en la medida que mi mamá empezó a meterse cada vez más en la palabra de Dios y empieza a darse esa transformación en la vida de mi mamá, empezaron a surgir los problemas. El creyente va a querer que su empresa o su negocio dé diezmos. El creyente va a querer que su empresa y su negocio dé ofrendas. ¿Y cómo va a ser con su socio inconverso? ¿Cómo va a hacer usted eso?
El creyente abre la empresa, abre el negocio y quiere dar sus primicias para Dios. ¿Y cómo va a ser usted con su socio impío? Son dos piezas que no encajan. Y el asunto es que el creyente sabe que el éxito de su emprendimiento está estrechamente ligado a la generosidad que él pueda tener para con Dios. Y entonces, ¿cómo vas a hacer con tu socio impío? Porque el incrédulo no puede discernir lo espiritual de lo carnal. El incrédulo no puede entender las motivaciones tuyas. Aquí veíamos a la hermana Kelly enseñándole a su hijo a ser generoso. El incrédulo, por más que quiera, no lo puede entender, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y eso solamente lo puede hacer el que tiene vida espiritual. Entonces, no solamente se aplica a la vida de pareja. Ahora, el incrédulo va a querer hacer lo que todo el mundo hace. Cuando necesita conseguir un permiso, cuando necesita conseguir una licencia, el incrédulo no ve ningún problema en pagar un soborno. ¿Cómo vas a hacer tú? Cuando el incrédulo quiere abrirse puertas a través del soborno, tu socio incrédulo, y tú estás amarrado en una sociedad, en un yugo desigual. ¿Cómo vas a hacer allí? Ah, es que todo el mundo lo hace. ¿Y qué hace el creyente en una situación como esa? Seguramente el incrédulo va a estar dispuesto a incurrir en una serie de conductas que el cristiano, por su condición, tendrá que rechazar. Porque nosotros somos apartados. Todo el mundo lo hace, pero nosotros no. Entonces se convierte en un yugo destructivo, un yugo que daña, que destruye, como dos piezas que simplemente no encajan. Y estos yugos casi siempre el que lleva la peor parte, adivine quién es. El creyente. Mi mamá era la creyente, la amiga de ella era la impía. ¿Quién llevó la peor parte? Mi mamá fue la fundadora. Mi mamá le dio chance a ella. Cuando esta señora se hizo socia de mi mamá, ya mi mamá llevaba años, ya su laboratorio era posicionado en toda la costa. Ya estaba, ya tenía un nombre, ya tenía todo. Ella llegó prácticamente de paragüita y terminó quedándose con todo. El que sale más lesionado en estas dos piezas que no encajan es el creyente. Termina asumiendo pérdidas, termina asumiendo maldiciones ajenas, porque usted se mete en un mismo yugo. Entonces usted termina cargando maldiciones que usted no, y termina pagando consecuencias y pagando cosas que, mejor dicho, pagando por pecado ajeno. Eso es un mal negocio. Asumiendo cosas que nunca ha hecho. El yugo desigual en cualquier área. Relaciones de pareja, sociedades, relaciones estrechas, es desobediencia a Dios. Y toda desobediencia a Dios va a traer consecuencias. Mi querido hermano, mi querida hermana, si estás pensando involucrarte en relaciones de yugo desigual, ya sea relación de pareja, ya sea sociedad, piénsalo bien. Dios te dice hoy, detente, frena, espérate un momentito, analiza bíblicamente, a la luz de la palabra, lo que vas a hacer. Cuidado con esa relación, cuidado con esa sociedad. Piénsalo bien. Yo quiero con eso cerrar el mensaje en esta mañana. Quiero invitarle que pasemos al altar. Si en este momento tú estás en un tiempo de tomar decisiones, yo te invito a que le entregues esas decisiones al Señor. Yo te invito a que te sometas en obediencia a Él. ¿Sabe? Muchas veces conocemos lo que dice la Escritura,
Tal vez hasta no lo sabemos de memoria. De pronto hasta lo hemos escrito en el espejo del baño y hemos puesto 2 Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual. Pero cuando empezamos a andar, empiezan y vienen las propuestas. Te proponen un negocio, te proponen esto, te proponen aquello. El varón, la mujer, se le presenta la chica de sus sueños, el hombre de sus sueños, y empiezan las cosas allí. Miren, no hay nada mejor que tú unirte en el mismo yugo, que unirte con tu hermano en Cristo. Vea, aún a veces entre hermanos creyentes las sociedades son delicadas, aún entre creyentes. Yo creo que yo he hecho negocios con 1 o 2 hermanos y ha sido una bendición porque tenemos la misma fe, el mismo sentir. Cuando hemos hecho algo, Dios nos ha bendecido. Y tratándose en el caso de relaciones de pareja, mucho más, mi querido hermano, mi querida hermana, mucho cuidado. Una decisión que te puede llevar o al éxito o al fracaso. Y es algo para no tomarlo a la ligera. Una persona que no tiene la estatura espiritual que tienes tú, no te va a llevar. Es una pieza que no encaja. Vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor. Padre, traemos delante de ti, Señor, nuestras decisiones, Dios. Yo no sé, Señor, cuántos de los que están aquí, Dios, se están viendo abocados a tomar decisiones. ¿Cuántos de pronto ya se han involucrado en relaciones de yugo desigual? ¿O ya se han embarcado en negocios, Señor, con una pieza que no encaja con ellos, Señor? Con algo que por más que lo forcen, no va a producir buenos frutos, sino que por el contrario, va a traer daño, Señor. Padre, yo te presento cada hermano, cada hermana que de pronto ha estado buscándole, Señor, el acomodo a algo y tratar de pensar o decir, no es tan desigual. No, porque esa persona por lo menos cree en Dios. No, porque esa persona por lo menos dice que sí, que la Biblia es la palabra de Dios, pero no vive. No tiene una fe viva. No ha tenido una experiencia personal como nosotros la hemos tenido, Señor. Yo te pido, Padre, que hables a cada corazón, Señor. Y el que esté a punto, Dios, de enredarse en una relación o en una sociedad destructiva, Señor, yo te pido que lo detengas. Yo te pido, Señor, que le abras los ojos, Señor. Yo te pido que esta persona pueda ver con claridad, Señor, lo que hay detrás, que a veces simplemente no somos capaces de ver. Yo te pido, Dios, que le permitas ver con claridad, le permitas entender, le permitas darse cuenta que está tratando de forzar 2 piezas que nunca van a encajar, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones correctas, Señor. Ayúdanos, Dios, a actuar en obediencia, Señor. No hay mejor manera de honrarte, no hay mejor manera de adorarte que hacerlo en obediencia a tu palabra, Señor. Padre, cuando te obedecemos, te honramos. Cuando te obedecemos, Señor Jesús, nosotros podemos saber, Dios, que tú estás agradado y podemos tomar las decisiones correctas, Señor, aunque parecieran descabelladas, pero sabemos que si vamos en obediencia, sabemos que si tú vas con nosotros, no hay lugar a pérdidas, no hay lugar a fracasos, no hay lugar a malas decisiones, Señor. Por eso te pedimos, ayúdanos, Señor Jesús. Que podamos entender esas palabras que tú nos dices cuando nos enseñas y nos dices, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. No trates de forzar piezas que no encajan, no sigas justificando lo que no tiene justificación. No sigas defendiendo lo indefendible.
La palabra de Dios es clara. Te pido, mi amado Señor, que nosotros podamos vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios. Yo presento tu iglesia delante de ti. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Y serás, Centro Bíblico Rodadero, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Serás como ese árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haces prosperará. Gracias, Padre Santo, bendigo. Te pido, Dios, que cada uno de mis hermanos salga de aquí a conquistar, a vencer, a ganar, Señor Jesús. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.